Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 10 de abril. En la octava de Pascua, ciclo litúrgico, cuentena de Pascua, que comprende estos 50 días desde la resurrección del Señor hasta Pentecostés. Es como si fuera un solo día de Pascua y donde se exulta de gozo y alegría por la nueva vida y la nueva creación en Cristo Jesús, de la cual todos somos partícipes, hundiéndonos por el bautismo con el perdón de los pecados al cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, del cual Él es la cabeza, es el reino de Dios en la tierra, que completará en el cielo. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles, versículos del primero al 12. Bueno, recordemos que Pedro y Juan han realizado un milagro devolviendo la salud a un paralítico, ¿no? Que se sentaba a la entrada de la puerta del templo. Bueno, y ellos les dicen al pueblo, ¿no?, que están admirados para clarificarles que no son ellos los que han hecho esto, no por el poder de ellos, sino en nombre de Jesucristo, por su poder, el poder de Jesucristo resucitado y en el nombre, ¿no?, en el nombre del que es él mismo el que ha realizado el milagro por medio de los apóstoles, invocando su nombre. Muy bien. Entonces continuamos. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Bueno, sabemos que los saduceos se oponían, ¿no?, al concepto de la resurrección. Ellos no creían y obviamente por eso reaccionan, ¿no?, ante el anuncio que hacen los apóstoles Pedro y Juan por medio de este milagro, ¿no?, que el que realizó el milagro es Jesucristo resucitado. Los fariseos sí creían, ¿no? Por otro lado, el otro grupo judío, los fariseos, ellos creían en la resurrección. Bueno, los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5,000 hombres. Ante este discurso de Pedro, posterior a la curación del inválido de nacimiento, eh, creyeron 5,000 hombres, ¿no? O sea, en Pentecostés fueron 3,000, pero ahora son 5,000 ante esa evidencia y por el, el discurso, ¿no?, que dio Pedro. Bueno, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién
han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque les hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por ese nombre se presenta sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el cual debamos salvarnos. Bueno, lo que hace aquí Pedro, pues, es eh, enfatizar, ¿no?, el, el hecho de Jesucristo resucitado, a quien él acusa, pues, textualmente lo vemos como quienes habían crucificado, ¿no?, a Jesucristo. Entonces, es un testimonio, ¿no? Y como veremos luego, irrefutable, y está ahí presente a quien curó, ¿no? Al invocar el nombre de Jesucristo, los apóstoles, entre comillas, curaron, ¿no? Eso lo creyó y lo vio toda la gente, los que estaban presentes, ¿no? Entonces se admiraron de que ellos podían curar. Pero él explica, ¿no, Pedro? Y hay que reincidir aquí. Él explica que es el poder de Jesucristo resucitado y en su nombre, quien ha curado, ha vuelto a la salud al hombre tulido de nacimiento. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 117, que es como hemos dicho, el último de los salmos aleluyáticos, eh, y que presenta pues una alabanza, acción de gracias a Dios, y cuyo responso es: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, que es lo que cita, ¿no?, San Pedro en su discurso de la lectura anterior, refiriéndose obviamente a los judíos, ¿no? Ustedes, dice, desecharon la piedra y ahora es la piedra angular. Muy bien, dice entonces el salmista: ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor: eterna es su misericordia. Habíamos dicho al principio de la semana, de esta primera semana, que la temática central es la resurrección. Y en los salmos, el eje centro, ¿no?, alrededor del cual gira todas las oraciones, los cánticos, es la misericordia de Dios. Y continúa: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Lo que los judíos rechazaron, ¿no? Aquí se utiliza la metáfora de la piedra angular, que es la que sostenía la casa prácticamente, ¿no?, que es diferente a la piedra de fundamento. Acá es una piedra que está en el ángulo, también se puede traducir como la piedra del ángulo, ¿no?, la que sostiene el entramado, ¿no?, de una casa, o de un puente puede ser también. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación.
Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Bueno, entonces tenemos en nuestros últimos versículos lo que cantamos en el Sanctus, ¿no? El Sanctus y el Benedictus, que abre prácticamente la plegaria eucarística, ¿no? Santo, santo es el Señor. Danos la salvación, es el Hosana que cantamos también, ¿no? Hosana en el cielo. Y a continuación, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, ¿no? Aquí es prácticamente, Hosana es Señor, sálvanos, que es el nombre de Jesucristo, ¿no? Dicho como plegaria, pero es sálvanos, Señor. Bueno, y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del primero al 14, perdón, 14. También es una secuencia de la anterior, ¿no? Bueno, nos dice San Juan, en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos, o sea, Juan y Santiago, y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que de unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traigan de los peces que acaban de coger. Simón subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de los muertos, de entre los muertos, ¿no? Bueno, este pasaje está lleno de simbolismos, ¿no? Y bueno, cuando podemos mirar algunos nomás, ¿no? Jesús les pregunta, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestan, no. Quiere decir que de por sí ellos no podrían hacer nada, ¿no? Esto tiene mucho de la iglesia, ¿no? Eh, como, como lo que va a suceder, ¿no? En Pentecostés, porque este pasaje es antes de Pentecostés. Es el nacimiento de la iglesia, prácticamente. Y ellos contestan, no. Él les dice, echen la red a la derecha y encontrarán. Por su palabra, le dice en el otro de los evangelios, ¿no? Mateo, si no estoy mal.
pero por tu palabra echaré las redes, ¿no? Este mismo relato en boca de San Mateo, ¿no? Pedro le dice, por tu palabra echaré la red. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Entonces es el Señor, ¿no? El que les está diciendo qué tienen que hacer, el que los guía, y es el Espíritu Santo que está es el Espíritu del Señor Jesús, ¿no? Y el Padre también. Y entonces aquí se da a conocer, ¿no? Recuerden que es una forma, el Señor Jesús resucitado tiene un cuerpo glorioso, ya ha sido glorificado, ¿no? Que se va a completar, digamos, cuando ascienda al cielo y se siente a la derecha del Padre. Pero aquí él no está, ¿no? Sino que, digamos, como una forma velada todavía, ¿no? Entonces, por eso algunos no lo reconocieron, ¿no? Pero luego se dio a conocer, como el caso de los discípulos de Maús, María Magdalena, y aquí en el caso inicial, ¿no? De los apóstoles. Bueno, y entonces no podían sacarla por la multitud de peces, también es un simbolismo de lo que hace la iglesia, ¿no? Sí, la conversión por la predicación. Entonces, llena las redes, ¿no? El Señor, por su palabra y obediencia de los apóstoles, se llena la red de peces, pero eh, no se rompe, ¿no? Bueno, eh, al oír que era el Señor, Simón Pedro estaba desnudo, y se ató la túnica y se echó al agua para ir donde el Señor, ¿no? Él ya prácticamente había escuchado de Juan, es el Señor. Y entonces él se echó al agua, ¿no? O sea, para encontrarse con el Señor. Los demás permanecieron en la barca. Y luego Jesús le dice, traigan los peces que acaban de coger. Simón, que ya había estado prácticamente con el Señor en la playa, y eh, subió a la barca, volvió a la barca, ¿no? Y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces. O sea, todo esto de Pedro obedeciendo al Señor, ¿no? Y hace que esta figura eh, de la iglesia y de la obediencia, fidelidad de Pedro, ¿no? Sea prácticamente la que da eh, esta pesca milagrosa que se llama también, ¿no? La pesca milagrosa. 153 peces grandes, ¿no? Bueno, y eran tantos que no se rompió la red, que es figura de la iglesia, la red y la barca de Pedro. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.